bienvenidos a ustedes acá. Gracias por la invitación. Voy a hablar de un tema que nos lleva o nos hace introducir muchos conceptos. Voy a arrancar por algunos ejemplos de lo que en mi práctica cotidiana suelo ver. Yo coordino, entre otras cosas, acompañamientos escolares. Y la cantidad de data que nos dan sobre cosas que no hay que hacer en las escuelas, lamentablemente, es impresionante. Pero hace unos días se comunicó conmigo una acompañante que me contaba que a la hora de ir a la bandera eligieron a ese para ir a la bandera a bajarla. Y llevaron a otro chico también que tiene otra discapacidad. Nada, fue como, voy a ser acá por momentos políticamente incorrecto a propósito, fue como el día del disca. Llevaron a dos chicos y cumplieron con su cuota de inclusión semanal. No los prepararon, no había alguien que pudiese hacer la tarea bien, los expusieron delante de toda la escuela. Bueno, algo que conociendo la escuela y con cierta historia y conocimiento previo de cómo se manejan, afirma un poco las prácticas no tan inclusivas que suelen tener. Probablemente con la tercera imagen, probablemente lo escucharon alguna vez. Déjalo a fulanito, ¿no ves que tiene? Y en voz baja una frase con algún síndrome de Down, autismo, TDAH, pero con cierta condescendencia hacia la persona. Y también lo que pueden ser distintos niveles de estimulación ambiental, sea auditiva, sea visual, sea táctil, que no consideren las diferentes sensibilidades que puedan tener personas y que se dé por hecho que van a estar cómodas en un determinado lugar sin preguntarles por eso. Bueno, y la del estudiante con TDAH, forzándolo a que permanezca en un banco sentado o en una actividad quieto el mismo tiempo que sus compañeros, solamente para normalizarlo, es un clásico de la experiencia escolar, ¿sí? Sin tener en cuenta si lo ayuda, sin tener en cuenta si eso ayuda a su proceso de aprendizaje o si lo empeora, genera que se produzcan problemas de conducta. Bueno, son cosas que habitualmente nos encontramos. Empiezo con los ejemplos como para que ustedes, en todo caso, puedan relacionar un poco hacia dónde vamos. El contenido de la charla va a venir por acá, vamos a ver todas estas cosas. Algo para entender qué es el capacitismo y cómo podríamos adoptar una perspectiva no capacitista en psicoterapia nos lleva a tratar de entender el modelo médico en el cual encontramos la explicación de discapacidad, que suele ser hegemónico en la actualidad, ¿sí? Y el cual está orientado principalmente a centrar la atención en el déficit, la normalidad, la aberración, la deformidad o la dificultad que tenga la persona, ¿sí? Enfocándose exclusivamente en la persona y dejando de lado aquellas barreras estructurales, aquella discriminación discriminación consciente o no consciente, ¿sí? Por eso barreras estructurales que la sociedad pueda tener en relación a la persona o las personas con algún tipo de discapacidad. En algunos casos pecamos de querer ser políticamente incorrectos y llegamos a mantener cosas como estas. Actualmente quizás no es tan frecuente, pero el ser especial o el capacidades diferentes o el seres de luz o el angelito azul son todas cosas que tienden a generar primero que discriminan, que generan prejuicios sobre cómo es una persona con determinadas características y que no ayuda a que sea más autónoma o viva en contextos más felices. Y además también que está centrado en la mirada muchas veces de la persona que no tiene una discapacidad, porque a veces esto de esta persona viene a enseñarnos algo, no viene a enseñarte una mierda, simplemente tiene una discapacidad, no está acá para enseñarte nada, ¿sí? Algunos textos, o desde el paradigma de la neurodiversidad, que es de lo que voy a estar hablando, hablan de perder el miedo a la palabra discapacidad. No es una mala palabra, no es algo que tengamos que ocultar u omitir, ¿sí? Podríamos hablar de capacitismo, que ya nos mete directamente en uno de los ejes de la charla. Yo miro para allá, pero no veo los ojos de casi nadie, veo sombras. Podemos hablar de capacitismo como una forma de discriminación o de prejuicio social hacia las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y que se suele centrar en una postura dicotómica entre lo que es normal, lo sano, lo saludable, lo que esperamos
y lo que es patológico, lo que tenemos que tratar de corregir para llevarlo a lo normal, ¿sí? Probablemente estos lo han escuchado, leído o más o menos sepan, y si no, bueno, bienvenido sea. Algo que no dije al comienzo es que yo acá voy a mencionar algunos hechos o voy a mencionar algunas cosas, pero la idea de la charla, ¿sí?, está más orientada a generar interrogantes, sobre todo los que realizamos y tenemos práctica clínica, y revisar nuestras propias formas de actuar cuando tenemos a personas con alguna neurodiversidad, con lo cual algunas de las cosas que diga pueden resultar incómodas. Incómodas para ustedes o incómodas para mí, porque también voy a hablar de un paradigma o una nueva forma de ver las cosas que difiere de lo que estamos, de considerar a la persona con discapacidad netamente como una persona que tiene solamente dificultades y que o se tiene que adaptar a nosotros o va a quedar por fuera. Lo debería haber dicho al principio, pero bueno, no importa. Ya un poco adentrándonos en lo que es el paradigma de la neurodiversidad, podemos ver por un lado la discapacidad como una aberración, algo a corregir, versus o en oposición como una de las posibilidades más, ¿sí?, de diversidad humana, como una de las distintas formas en las cuales, distintos espectros de posibilidades de existir en el mundo, ¿sí?, como seres humanos. Es importante que cuando hablamos de capacitismo y cuando hablamos del efecto que esto tiene en personas con discapacidad, lo podemos considerar como un eje más de opresión, ¿sí? Y en ese sentido puede que sea más difícil nacer en un barrio con pocos recursos económicos y materiales, ser quizás mujer y tener una discapacidad que tener otras características naciendo en un barrio alto, por ejemplo. Para esta charla me puse a repasar bastante bibliografía. Cuando encontré lo de la eugenesia, lo primero que pensé es, no, pero esto es un montón. Y después cuando me puse a leer, vi que no, que hay algunos países en los cuales se ha tratado de manera más o menos seria, post-nazismo, ¿no? Esto de tratar de limitar de alguna manera que personas con discapacidad tengan hijos entre ellas o una persona con discapacidad con una sin discapacidad. Hasta donde leí, no vi que ninguno lo implementase realmente, pero se ha tratado, con lo cual lo podemos pensar en algún sentido con unas posturas eugenésicas, ¿sí? Yo estoy hablando de capacitismo como una forma de discriminación hacia personas con discapacidad. Acá yo no me voy a meter mucho, sino simplemente nos permite dar un paso hacia donde vamos a ir, que es la neurodiversidad. Podemos pensar en neurocapacitismo como una forma de discriminación a personas con neurodivergencias, ¿sí? En ambos casos estamos hablando de formas de discriminación. La diferencia es que en uno quizás uno de los términos es más abarcativo que el otro, nada más. Pero estamos hablando de cosas que están mal, en resumen. Traté de presentar un poquitito qué es el modelo médico de la discapacidad, centrado en la persona, centrado en el déficit, centrado en lo que está mal, ignorando del otro lado cuáles son las barreras que puedan haber en la sociedad que dificulten que la persona pueda vivir, no sé si de manera autónoma, pero que puedan vivir felices, ¿sí? Y en los últimos años, de hecho, la primera referencia bibliográfica que tenemos sobre esto es del año 98, ¿sí? Así que pensemos que estamos hablando de algo que no tiene ni 30 años, surge el término neurodiversidad. Surge como una forma de, podríamos decir, protesta, movimiento social, lucha política, ¿sí?, de personas con lo que podríamos ubicar, si lo comparamos con el modelo biomédico, condiciones del neurodesarrollo, ¿sí?, o trastornos del neurodesarrollo, si nos quedamos en lo que es el modelo médico. Básicamente lo que propone este nuevo paradigma es que no existe el cerebro sano y normal, que acá tenemos una analogía bastante complicada, sino que existen cerebros diversos, ¿sí? Más allá de que podamos luego identificar ciertos patrones o ciertas formas de funcionamiento en distintas condiciones, la diversidad sería la norma, ¿sí?, en cierto sentido.
Así como en una época se consideraba que un sexo era mejor que el otro o que determinado color de piel nos definía como seres más inteligentes que otros, ¿sí? Este paradigma habla de que no existe o que debemos abandonar esta idea de cerebro normal y sano como algo deseable y en todo caso incorporar y aceptar que existe esta diversidad en las formas de ser a nivel neurocognitivo. Pero tengan en cuenta esto, que no abarca solamente aspectos neurológicos, sino que también involucra aspectos sensoriales o comunicativos. ¿Qué significa esto en criollo? Que puede haber muchas formas de ser, de expresarse, de percibir el entorno y los estímulos, sin que necesariamente una esté bien y otra esté mal. Y algo acá importante que no quiero perder de vista, desde este paradigma no se niega las dificultades que puedan haber en condiciones como las que ahora vamos a mencionar, sino que en todo caso no se centran solo en el déficit y no se centran solo en lo que hay que cambiar de las personas con algún tipo de neurodiversidad, sino también se van a concentrar en cómo podemos trabajar con los contextos para eliminar las barreras estructurales que generan. Cuando pensamos quizás en barreras estructurales, el ejemplo más sencillo que nos viene a la cabeza, o que me viene a la cabeza a mí, puede ser el de la persona que tiene que moverse con silla de ruedas y que no hay una sola rampa para sillas de ruedas en ningún lado. Entonces, claro, ¿por qué es una barrera estructural? Porque el contexto no está adaptado a que esta persona se pueda mover, por ejemplo, de manera autónoma y si la llevamos a la necesidad de que haya alguien que tenga que estar acompañándola. Desde el lado físico nos resulta fácil pensar ese tipo de ejemplos, pero bueno, la idea hoy es llevarlo un poquitito más allá y pensarlo desde el término de neurodiversidad, ¿sí? Al igual que hablábamos antes del capacitismo y que funciona como un eje de opresión, cuando hablamos de neurodivergencias, también el capacitismo que se ejerce hacia neurodivergencias actúa como un eje de opresión para el desarrollo y la vida de estas personas. Importante, yo hablé de neurodiversidad. Tenemos por un lado lo que es el modelo médico, que parte de lo que es la ciencia, ¿sí? La ciencia médica, la ciencia psiquiátrica, psicológica. El término neurodiversidad no parte de la comunidad científica, sino que parte del activismo, ¿sí?, de personas con la condición autista o, bueno, en el caso de la persona que lo propone, tiene una hija autista y sospecha que ella también podría hacerlo. Con lo cual, acá tenemos la primer contraposición entre conjuntos de saberes. Por un lado lo que propone el modelo médico, el científico, el del dato, y por un lado lo que proponen las personas en primera persona, justamente. No el médico hablando de los autistas, sino los autistas levantando la mano y diciendo nosotros tal cosa. ¿Se entiende por qué es importante esta idea? Y a su vez, si bien parte de la comunidad autista se extiende rápidamente hacia otras condiciones del neurodesarrollo. Estas son algunas de las condiciones que se incluyen actualmente dentro de lo que es neurodiversidad, ¿sí? Yo acá dejo abierto el qué más, porque de vuelta estamos hablando de un paradigma, un modelo, una forma de ver a las personas diferente del modelo imperante, el modelo tradicional médico. Y estamos en un momento de pleno cambio. Recuerden esto, la primera alusión a neurodiversidad es del año 98, con lo cual estamos en pleno cambio, en pleno choque de saberes y la realidad es que a veces lo que puede pasar es que las intenciones o el conocimiento anteceda a los datos empíricos, ¿sí? Yo voy a dejar esto abierto y no voy a intentar dar una respuesta, pero a veces he leído, por ejemplo, que condiciones como ansiedad o depresión pueden ser considerados neurodiversidad. Si ustedes van a la diapo anterior donde hablaba de dónde nace, que decía que pueden ser crónicas o no, la ansiedad y la depresión podrían ser algunas de estas condiciones que no son crónicas. Y algo característico de este paradigma
es que el autista no utiliza la denominación de trastorno de tengo autismo para referirse a sí mismo, sino que se identifica con el nombre. Entonces deja el tengo a soy autista, ¿sí? Se pasa del con al soy. Y la pregunta que yo dejo abierta acá, para nosotros como profesionales, es si tiene el mismo efecto pensar en soy autista a soy ansioso, ¿sí? Esto lo tiro y sé que puede ser algo que genere controversia, pero entiendo que en el caso del autismo o de condiciones como la dislexia, el TDAH, que son de toda la vida, puede tener un efecto. ¿Qué es lo que puede pasar en la persona que se identifica con una situación que puede ser temporal en su vida? Soy depresivo o soy ansioso. Pero no me voy a meter más en detalle en eso, solamente lo quiero dejar. Y sí ratifico esto, que está dentro de esta mirada de la neurodiversidad. Tenemos entonces, resumiendo un poco lo que vine hablando hasta acá, dos grandes grupos de información, ¿sí? O dos grandes formas de explicar cómo somos nosotros. Por un lado tenemos el modelo médico y por otro lado que elige ver o que ve en estas condiciones trastornos. Y por otro lado tenemos el paradigma de la neurodiversidad que ve en estas cosas condiciones, características de las personas y que no deben ser algunas modificadas y que no son tampoco déficit o falta de algo, sino que son condiciones de la persona, de la misma manera que uno puede tener, no sé, ciertas variabilidades o ciertas predisposiciones a comportarse de determinada manera. El hecho de que estén separados es más o menos lo que sucede en la actualidad, ¿sí? Es que por un lado está un modelo y por el otro está el otro, y hay bastante poca comunicación entre ellos. Y que el desafío para los próximos años, en todo caso, es tratar de acercar estas posiciones. Es interesante ver la bibliografía que tenemos asociada a ambos paradigmas. Yo acá pongo como representativo del modelo médico lo que podemos encontrar en el DSM sobre la condición autista, ¿sí? Sobre lo que es el autismo. O como figura en el DSM, trastorno del espectro autista, centrado en un trastorno. Y fíjense los criterios que considera el DSM, esto está muy resumido, es más extenso, para considerar que una persona tiene trastorno del espectro autista. Pero miremos las mismas características, ¿sí? Desde el lado del paradigma de la neurodiversidad, en los cuales no está concentrándose en el déficit o en un problema, sino que está concentrándose en lo que son diferencias. Diferencias en la percepción de estímulos, diferencias en la expresión socioemocional y preferencias por determinados tipos de ambientes, previsibles, con pocos cambios y con cierto orden. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero mientras uno está centrado en lo negativo, en lo que le falta a la persona, el otro considera estas mismas cosas como posibilidades de ser humano, ¿sí? Si analizamos además la distinta bibliografía que produce tanto un modelo como el otro, encontramos que hay bastantes diferencias entre el tipo de trabajo, paper, estudio que sale de uno como que sale de otro. Para los que son psicólogos, les recomiendo hacer el ejercicio de leer tanto de uno como de otro, y son el día y la noche. En cuanto al tipo de trabajo, en cuanto al tipo de conclusiones, en qué se centran, la forma en la que están redactados, son realmente cosas muy contrastantes. Pero de nuevo, lo podemos resumir en dos grandes cosas. Mientras que uno se concentra en mientras modelo médico se concentra en lo que le falta, en lo que está mal, en lo que tiene que ser normalizado de la persona, los otros se centran en la experiencia subjetiva, ¿sí? Y no se centran solo en el déficit, en lo que le falta, sino también en las capacidades o en las cualidades que pueda tener. Esto lo que está entre paréntesis es un recordatorio para mí. En realidad, lo que mencionan algunos trabajos es que cuando la persona, esto está centrado ahora solo en autismo, esta diapo y la anterior están centradas solo en autismo, pero cuando la persona autista, pero podemos pensar también con
con déficit de atención o con otra condición del neurodesarrollo. Cuando las personas se encuentran en entornos sociales en los cuales valoran sus capacidades y no solamente se concentran en esto, la persona se siente incluida, se siente bien, se puede desenvolver como cualquier otra persona. Ahora, yo estaba pensando en un consultante que realiza trabajo administrativo y contable en un lugar y que claramente tiene preferencias por el orden, la estructura y la previsibilidad de eventos, y que en el trabajo donde está justamente estas son sus mayores fortalezas, porque por su capacidad para detectar patrones puede reconocer los errores que compañeros tienen en su trabajo y lo hace bastante bueno en lo que hace. De hecho, está en un lugar en el cual tiene que justamente encontrar estos errores. Esto es como solamente para poner un ejemplo, ¿sí?, concreto, algo que vino ahora a la cabeza, o bajarlo a algo llano, esto que estamos viendo en términos abstractos. Probablemente hayan escuchado o hayan dicho o les hayan dicho algunas de estas frases, ¿sí? Yo acá me centro más en autismo porque es de lo que realmente más se suele hablar, pero esto no es excluyente autismo, puede incluir distintas condiciones. Y de vuelta, acá pareciera que estamos de vuelta anclados en la dicotomía normal-anormal o sano-patológico, pero pareciera también que hay ciertas reglas para, aún concentrándonos ahí, para lo anormal, para lo patológico. Si no sos, no sé, si tenés amigos o si hablás o si... No podés tener una discapacidad. Si no es muy visible, si no es algo que realmente parece que uno no puede tener una discapacidad. Bueno, estas son algunas frases que me he encontrado de consultantes, ¿sí?, y que probablemente yo haya dicho alguna boludez así alguna vez, con lo cual la idea de esto es que reconozcamos que nos podemos equivocar, ¿sí? Pero son frases muy comunes y que indican cierto prejuicio, cierta idea de cómo tiene que ser la persona dentro de, no sé, del espectro autista, por ejemplo. Si además consideramos los últimos conocimientos que se están generando, siguiendo del lado del autismo, en lo que es autismo femenino, la identificación de los sesgos en las pruebas diagnósticas y demás, bueno, ahí aparece también todo un mundo en el cual hace falta mucha actualización y mucho salir de cierta mirada centrada en el déficit y centrada aparte en las manifestaciones masculinas de la condición. Sucede algo similar en TDAH, sucede algo similar en otras condiciones. Estos son algunos ejemplos de cosas que quizás deberíamos tener cuidado cuando trabajamos con personas, de no caer en ellas, ¿sí? Pensemos en esto. Las autoestimulaciones para las personas autistas son una forma, como suelen decir, de regularse o a veces los ayuda a concentrarse en determinados entornos. Y pensemos que muchos tratamientos, y sobre todo los inicios de los tratamientos en autismos, estaban orientados a trabajar esto y suprimirlas, pedirle a la persona que hace algún tipo de autoestimulación, se mueve de determinada manera o que juega con las luces de determinada manera, para dar dos ejemplos, las dejara de hacer. Y cuando se indagaba en por qué se trabajaba en eso para hacerla indistinguible de sus pares, ¿sí?, de sus pares normales, entre comillas. Entonces, es lógico que haya un montón de gente que esté bastante caliente con esta mirada y que esté buscando cambios, ¿sí? Con el movimiento en lo que es hiperactividad podemos pensar algo parecido. ¿Cuál es la finalidad a veces de que un estudiante esté tantas horas sentado en el aula sin hacer nada como el resto de sus compañeros? ¿Lo ayuda a aprender o no? ¿Podría haber algún cambio si hacemos alguna modificación en el ambiente? ¿Es necesario eso? Yo acá lo pongo como un versus, pero en realidad no es necesariamente así. Muchas veces cuando se trabaja con alguna persona que está empezando el proceso de entrevistas laborales o que va a insertarse en el campo laboral, se trabajan algunas habilidades sociales, podemos decir, con las personas con autismo.
Personas autistas, perdón. Fíjense qué arraigado que están las cosas. Y sin embargo, el trabajar, no sé, que haga contacto ocular, que hable de determinada manera, que diga determinadas cosas, se hace mucho. Sin embargo, se trabaja mucho menos con las empresas, negocios o lugares en los que luego se va a desempeñar. Y si lográramos tener éxito en lo primero y que quede la persona, probablemente haya mucho malestar posterior y o no siga en el trabajo por no seguir trabajando con la empresa, ¿no? Esto es una forma en la que quizás podemos ver cómo nos concentramos en normalizar a la persona de determinada manera y no en adaptar el contexto y en identificar cuáles pueden ser estas barreras estructurales de la sociedad, de determinados contextos, para que la persona pueda trabajar. Y esto cuando trabajamos con niños, adolescentes, con menores en general, o personas que tengan tutores, bueno, es algo que sucede con mucha frecuencia. Muchas veces la agenda no la marca quien es nuestro paciente, sino que la marca la familia, la escuela o la familia y la escuela, ¿sí? Y quizás nosotros deberíamos preguntarnos en esos casos cuando estamos trabajando para quién estamos trabajando y qué es lo que queremos. ¿Queremos que la persona sea más normal o queremos que la persona se desarrolle, se desenvuelva y sea quien realmente es? ¿Qué podemos hacer desde psicoterapia? Bueno, lo primero que podemos hacer es prestarle atención a lo que estaba antes, porque esos suelen ser errores habituales que cometemos en psicoterapia, ¿sí? La primera quizás no tiene mucha relación con lo que venía hablando antes, pero trabajamos con poblaciones muy específicas, muchas veces con historial de bullying, de distintos tipos de abusos, de maltrato físico, psicológico, de distintos tipos, con lo cual, al hablar de estar informado sobre el trauma, no me refiero a estar formado en trabajar con TEP necesariamente, si lo tienen, excelente, pero me refiero a saber que las personas con las que vamos a trabajar tienen más posibilidades de haber sufrido ciertas dinámicas a lo largo de su vida que tal vez la persona que consulta porque no sabe qué estudiar, sin desmerecer a la persona que se siente mal por eso, ¿se entiende? Entonces, estar informados sobre esto, sobre las probabilidades que ha tenido seguramente la persona de vivir situaciones traumáticas, nos puede ayudar a nosotros a no duplicar o generar nuevas dinámicas que haya sucedido la persona. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nuestros consultantes tienen a veces ciertos repertorios que salen de lo típico o limitados de comunicación. Entonces, a veces esto de querer quedar bien o querer cumplir o de querer, no estamos siguiendo lo que quiere el consultante, sino que en todo caso nos metimos en una nueva dinámica de marcarle agenda a la persona. Al hablar de autoestimulaciones, bueno, me voy a concentrar en esto. De vuelta, los primeros tratamientos se enfocaban en reducir, en eliminar este tipo de cosas. Hoy la realidad es que no se va por ese camino, no se hace nada con eso, pero en todo caso, como yo tengo una orientación conductual, ¿no? Deberíamos evaluar la función de las autoestimulaciones y si la persona realmente las realiza para regularse, quizás lo que podemos indagar es en qué está pasando en ese contexto que es estresante o que genera una demanda importante para la persona, y si no, dejar algo que es de la persona y que la persona lo identifica como algo que le ayuda, así. Si nuestra intervención va orientada a hacer normal a alguien o hacerlo parecer menos algo, bueno, probablemente estamos realizando una práctica capacitista, ¿sí? Esto parece una pavada, consultar preferencias sensoriales, pero es una pavada, primero es una pavada si no conocemos del tema, porque si conocemos vemos que no, y después es una pavada si nos consideramos a nosotros dentro del mismo espectro de preferencias visuales, táctiles y auditivas. De vuelta, otra experiencia como para dar una idea de cómo podemos intervenir con esto. Con un consultante, yo tengo en el consultorio dos tipos de luces. Una más tenue, que es más parecida a como están ustedes, que es la que uso normalmente cuando estoy solo, y una más parecida a esta.
que es la que uso cuando estoy con gente para que no parezca media rari la situación. Bueno, siempre cuando viene alguien y no es de día, prendo la amplia. Una vuelta con un consultante, nada, yo no había prendido la que ilumina más y la persona cuando entró y vio la otra, ¡oh, qué genial esto! Y nunca más volvimos a tener la otra luz. Y es algo que yo había pasado por alto por completo. Y era lo que en las sesiones le molestaba bastante. Y esto ya estuve charlando un poco antes. Si nuestras intervenciones están orientadas de acuerdo a los objetivos de otra persona, de acuerdo a que sea más normal la persona, o de acuerdo a hacerle perder rasgos que las comunidades con neurodivergencias dicen que son identitarios de ellas, bueno, probablemente estemos realizando una práctica capacitista. Esto es una frase que obviamente no es mía, que nace del mundo de la discapacidad y que está relacionada con esto de toda política, toda intervención, todo procedimiento que se realice tiene que contar con el consentimiento de las personas, que es un poco con lo que va contra el modelo médico. No son los médicos o los psicólogos hablando de la persona con discapacidad sin tenerla en cuenta, ¿sí? Estamos ante un cambio de paradigma, ¿sí? Estamos ante una posición alternativa a la del modelo médico. Están apareciendo algunas investigaciones que, por ejemplo, tratan de generar protocolos para que alguien con algún autismo, por ejemplo, evalúe si el procedimiento y la forma de estudio es respetuosa para, a su vez, la persona o las personas autistas a las que se dirige el estudio. Y estamos en algo que no surge de un paradigma científico, pero que ya está llegando, ya llegó y ya está generando conocimiento en relación a otros ámbitos, como el clínico, como el investigativo, como el social y como el político. Con lo cual, nosotros, y yo enfoqué un poco en la psicoterapia, como terapeutas, no podemos estar desinformados, yo le pongo tendencias acá, pero no podemos estar desinformados de estas cosas, porque muchas veces inclusive sucede que nuestros consultantes llegan y saben más del tema que nosotros, ¿sí? Con lo cual, nada, hablar de prácticas científicas y actualizadas implica estar informados sobre este tipo de temas. Les agradezco a todos el tiempo y la buena onda.